debo partir en realidad por citar a un amigo muy querido, al que a pesar de esperar que apareciera no está, porque me dijo de que la modestia es la vanidad de los tontos. Y lo digo porque tengo testigos. Yo hice lo inimaginable para que este acto, no este acto con las intervenciones extraordinarias que hemos recibido de los invitados, sino que mi participación quedara excluida. No logré y me di cuenta que en realidad soy un tonto, porque tengo la vanidad de los tontos. Y entonces me sometí a esa solicitud y acepté tratar de integrar algo con gran presión, con mucha dificultad, por varias razones. Primero, porque he sido precedido por excelentes presentaciones de todos los participantes a lo largo de esta jornada. Y no sabiendo, digamos, a qué amarrarme, encontré, yo diría, a los días en que no queda más remedio que intervenir, el título de un libro que me pareció me permitía entrar al tema del desarrollo territorial por un camino indirecto. Yo diría que es el camino de las utopías. El libro de Norbert Klechner se llamaba, o se llama, porque el libro existe aunque Norberto desafortunadamente ya no esté con nosotros, se llama La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Y si miramos, digamos, en qué hemos estado todo este tiempo, es una búsqueda de algo que en la realidad no ha logrado darse. Y hemos venido preguntándonos en los últimos 15 o 20 años qué hizo que estas posibilidades, digamos, de mejor vida de los sectores marginados persista y se reproduzca. Entonces, es la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Tiene dos supuestos. Que tenemos una imagen, aunque sea utópica, del orden deseado. Y de alguna medida, digamos, el Zen nos ha ayudado a poder calificarlo y el proyecto de coherencia lo expresa diciendo de que nadie quede marcado por el lugar en que nace. En otras palabras, que las potencialidades se desarrollen al máximo que son capaces de ser desarrolladas y se creen condiciones también para que esas potencialidades puedan expresarse. Y en ese sentido, que nadie su destino quede, digamos, marcado por el lugar en que nació. Y es en esa tarea en la que hemos estado envueltos, yo diría, casi desde mi tesis de grado, de la economía, de la tesis de grado en la Universidad de Chile, de un año que no quiero recordar porque ya mi familia me dijo que no hable de años porque los confundo. Pero en todo caso, digamos, lo interesante es que en ese momento el debate social, el debate político, estoy hablando, digamos, de los mediados de los fines de los 60, mediados de los 60, el debate era si estamos transitando, digamos, si todavía quedan elementos, digamos, ¿cómo se llama?, medievales o qué tipo de tránsito estamos haciendo hacia el capitalismo. ¿Los campesinos son proletarios o son campesinos? ¿Son una expresión todavía feudal? Y era un debate muy vivo, tan vivo que habían autores argentinos que se dedicaron, con gran dificultad, a tener las propias versiones al español del Capital, desoyendo, digamos, de las versiones que ya a esas alturas eran clásicas y por clásicas irrelevantes, para ver, digamos, releer en esos términos. Y la verdad es que mi visión en esos años era una visión marxista, mecanicista, en que la relación entre estructura y agencia estaba perfectamente definida, que las estructuras eran determinantes y sin pudor estoy seguro que tengo un par de citas de Lenin en esa época. Eso, digamos, en términos de un punto de partida tan lejano, digamos, que esto era el año 60 y hoy día estamos en el año que estamos, que supongo todavía me acuerdo cuál es. Bueno, ahora, en construir lo que quiero construir, que es en rigor una relectura de las conclusiones del proyecto de dinámicas territoriales, o más bien el énfasis en algunos aspectos de las conclusiones de ese proyecto, se va a dividir en dos partes. La primera, digamos, es el peso de la matriz agraria, o el peso de la hacienda, para ser más concreto,
en la evolución posterior que tuvieron las sociedades en las que la hacienda fue realmente el núcleo inicial de ocupación de espacio. Y la segunda parte, una vez despejada esto del peso de la hacienda, es el peso también de lo que yo llamo el discurso hegemónico, o sea, la ecuación entre economía neoclásica y neoliberalismo. O sea, cómo estos dos elementos, cómo el peso de la matriz agraria sobre la evolución de las estructuras sociales fue tan determinante que en el momento en que llega, digamos, el neoliberalismo y que se inicia además en Chile como el primer lugar, porque ni Thatcher ni Reagan habían sido todavía elegidos, ni habían dictado como diría, el catecismo del cual hemos rezado todos estos años, bueno, aparecía como un primer ejercicio, un primer caso de ejercicio de las recetas neoliberales. Respecto a la matriz agraria, yo sé que mis amigos peruanos, bolivianos y ecuatorianos, cada vez que lo digo, me dicen que estoy equivocado, y tengo, digamos, simplemente como testigo, para Chile por lo menos, el libro de una querida historiadora italiana que escribió un libro, su tesis de grado, creo, se llama La élite chilena en su propio espejo. Y la élite chilena no es otra que la élite que tiene la hacienda como su referencia, aun cuando hoy día sus actividades sean la banca, la industria, el comercio, etcétera, etcétera, pero que todavía el tema de los apellidos aparece, digamos, con elemento identificador por excelencia, al extremo que un capítulo completo del libro se llama El baile de los apellidos. Por lo tanto, tiene vigencia. Cuando digo que la hacienda fue muy determinante, porque creo que afectó, en primer lugar, la estructura de poder. O sea, hoy día podemos mirar que muchos de los hijos de los hijos de los hijos y muchos de los apellidos y otros están también o en los parlamentos o han sido presidentes de la República o, si no lo han sido, han estado en las fiestas de los que sí eran. Y entonces hay ahí una especie de compartimentalidad, digamos, y cierta, ¿cómo se llama?, endogamia, y si no endogamia, promiscuidad, si quieren ustedes, que se da, digamos, en ese tipo de ambientes y en que también el poder empieza a trasladarse con referencia, por supuesto, al apellido y el apellido por referencia a ese riñón oligárquico de Chile Central que contiene, digamos, entonces, primero, estructura de poder. Segundo, los patrones de acumulación, es decir, cómo se creaba, digamos, los procesos de reinversión de ganancias en el crecimiento. Entonces, el patrón de Hacienda es un patrón más bien rentista, y enseguida lo voy a precisar. Su impacto en la distribución del ingreso, o sea, la distribución del ingreso que tienen hoy día, digamos, muchas de estas sociedades, es cierto que corresponde a dinámicas en las cuales la hacienda es como una reliquia olvidada, pero es evidente que en el proceso de desarrollo de esta economía, en el proceso del inicio de la industrialización, es una industrialización que nace al amparo, digamos, de una estructura agraria en que la hacienda es predominante. Otro efecto es en la escasez y el carácter distorsionado de los estímulos a la incorporación del progreso técnico. O sea que el estímulo rentista, que aparece muy tempranamente, digamos, en las haciendas, se traslada después también a otros espacios de la actividad pública con la idea de ganancia a corto plazo, con las ideas del proteccionismo a la industria, con las ideas de la colusión entre industriales, etcétera, en los cuales no solo vamos a encontrar colusión, sino vamos a encontrar que varios de los colusionados todavía pueden tener referencias, aunque sea muy tardías, a algunos de los viejos apellidos hacendarios. Y sobre todo en la reducida gestación de una masa de empleados, de empresarios potenciales. Y aquí, digamos, yo me apoyo básicamente en Barrington Moore Jr., que tiene este libro maravilloso, muy mal traducido, que dice Señor y vasallo, Lord and Peasant, in the making of modern society. Y estudia, digamos, el desarrollo de las sociedades modernas en 5 o 6 naciones o países, entre los cuales está la de los Estados Unidos, que por contraste con otras también permite ilustrar lo que estoy señalando. Aquí lo que tenemos entre norte y sur, una guerra, la guerra de secesión norteamericana, en realidad es una revolución capitalista.
en el sentido de que en el norte tenemos una gran masa de pequeños productores agrícolas que tienen una demanda masiva de ropa y de bienes y de instrumentos, como el hacha o la pistola Colt, que se inventa para estos efectos, digamos, como un elemento de piezas intercambiables. O sea, hay una creación en el lado industrial precisamente por eso, y el hacha de acero para ir quitando los árboles, y con la pistola quitando los indios que están cerca de los árboles. Entonces tenemos un avance de la pequeña y mediana producción que no solo genera una demanda masiva de bienes industriales, sino que además permite, digamos, una especie de matrimonio entre la agricultura e industria naciente muy fecundo. En el sur lo que tenemos son las plantaciones y los esclavos. Los esclavos con un taparrabos, digamos, y los señores con demanda. Todo esto es una exageración y una caricaturización, pero como mi discusión con mis colegas siempre ha sido muy difícil de convencerlos, tengo que llegar a la caricatura para por lo menos que el punto quede sentido. Y entonces lo que tenemos aquí es una estructura agraria de tipo bimodal, de gran propiedad y de masiva pequeña propiedad. Y por lo tanto, en términos, digamos, de las opciones tecnológicas, lo que tienes es un tipo de tecnología que es buena para la gran propiedad y otra que es buena para la pequeña agricultura, y lo que tienes son unos híbridos. No es que el recorrido tecnológico en los países de América Latina no haya sido coherente con sus dotaciones de recursos. En la Argentina busca más, digamos, elevar el rendimiento de la mano de obra, mientras que seguramente Ecuador y El Salvador buscan más bien elevar el rendimiento de la tierra. O sea, en ese sentido se mueven en la dirección de las escasez de recursos, pero están siempre a distancia sideral de lo que es lo que podríamos llamar la frontera tecnológica, precisamente porque aquí había que hacer un híbrido que satisficiera, se dice, la gran propiedad y también a la pequeña agricultura. Y ahí surge, por ejemplo, toda iniciativa que muy loable, pero bastante criticable, de tener tecnología adecuada a pequeños productores, que termina siendo muchas veces más arqueología que tecnología cuando las opciones de la ciencia van avanzando. Y por eso voy a leer aquí un párrafo, lo voy a leer completo, si mis anteojos me lo permiten, que es una cita de Sengas que mira, digamos, los contrastes que se dan en el desarrollo del norte y del sur de Europa, de varios países, o sea, el norte del norte de España, con el sur de España, el norte de Italia, con el sur de Italia, en fin, etcétera, donde efectivamente, digamos, lugares donde tenías unas estructuras homogéneas generan dinámicas de industrialización muy poderosas, mientras que en los otros lados lo que tienes es el tipo de retraso que la industrialización trunca, como decía Fernando Feinsilver. Y se me olvidó decir esto al inicio, que es muy importante. Toda esta reflexión tiene deudas con tres personas que desgraciadamente no están presentes, estuvieron muy tempranamente algunos, que son, en lo que hace, digamos, a la transformación productiva, el trabajo de Fernando Feinsilver para la CEPAL. En particular, digamos, su libro sobre la caja negra y el casillero vacío, en el cual muestra, digamos, que el casillero vacío de países que logran crecimiento y equidad, en el caso de América Latina, está vacío. Y sin embargo está lleno en muchos otros países que desde el punto de vista de sus instituciones tienen la más diversa gama de instituciones. Y por lo tanto, la receta neoclásica, digamos, la receta neoliberal que se suponía de valor universal, queda desmentida en este que creo yo a principios de los 80, de 1980, es la primer manifiesto neoliberal que surge en América Latina con buenos fundamentos. Y a el viejo Barahona y a Manuel Chiriboga, porque con ellos, a pesar mío en realidad, terminé metido en estos temas agrarios que estaban lo más lejos posible de mis intenciones, pero Barahona y Manuel terminaron por convencerme y además abrirme los ojos a mirar lo que yo no miraba. Y entonces les debo a ellos, digamos, a Fernando esta visión de la transformación productiva con equidad, y a estos dos amigos mi mirada, digamos, del mundo de la hacienda y del mundo campesino. Dicho eso, reitero, digamos, lo del caso de la plataforma agraria, de la base agraria, en sus efectos. Y sí quiero leer un párrafo
que muestra la diferencia entre una estructura homogénea, en el caso de Dinamarca, contra estructuras heterogéneas en las fases iniciales del proceso de industrialización. Dice, desde la modernización del agro partió de empresas familiares viables y consolidadas y dio lugar a un creciente incremento de la productividad de la agricultura orientada a la exportación, a la que le siguió la producción industrial de bienes simples de equipamiento. La artesanía local fue desplazada por una industria en expansión. A la industrialización de bienes de consumo siguió la fabricación de bienes y equipos más complejos y maquinarias, hasta que finalmente una sociedad agraria que no disponía de ninguna materia prima industrial se constituyó en una sociedad altamente industrializada. O sea, una dinámica que pertenece al tipo de utopía que uno mencionaría, digamos, como dinámica esperada del desarrollo agrario, del impacto del desarrollo agrario en el desarrollo del país, efectivamente confirma esta idea de que las estructuras bimodales tienen el defecto de gestar estructuras heterogéneas socialmente y empresarialmente, digamos, heterogéneas, en el sentido de que terminan por consolidar el rentismo, el proteccionismo en el caso industrial, o la colusión cuando ya, digamos, ninguna de estos elementos funciona por el criterio cortoplacista con que en general se movieron las inversiones industriales y otras. Bien. Eso entonces respecto al impacto de la hacienda. La matriz agraria como matriz determinante de su desarrollo en los países... No estoy. Sí, lo increíble es que te llame... No, lo peor es que me llama mi exmujer, bueno. No, la exmujer. No puede ser mi mujer porque está presente. Bueno, y aquí el tema principal es el que ya he señalado. O sea, aquí se crea un matrimonio en materia de economía entre la economía neoclásica. Y si miramos, digamos, lo que pasa con la economía neoclásica es que a partir de que buena parte de su fundamentación se ha hecho sobre la base de modelos matemáticos y se sofistican cada vez más, va apareciéndose como una especie de paradigma extremadamente científico. A veces yo lo comparo en términos de complejidad y les gana las estimaciones del clima. O sea, las fórmulas matemáticas y otras, o los que tienen para predecir el clima, son tanto más complejas que los mejores modelos de economía, y sin embargo nosotros nos dicen que va a llover y decimos es probable, quién sabe, y la verdad es que en el caso de economía, después de la crisis del 80, en que se suponía de que el mundo financiero se reajustaba de manera automática y que no había la más remota probabilidad estadística de que hubiera la crisis que estamos viviendo todavía, se muestra una vez más cuánto de ideología había en darle cariz científico. Ahora, no quiere decir esto que no hayan economistas, han sido citados algunos como Rodrik y otros, que siendo muy entusiastas de los modelos y muy entusiastas de no dejen a partir del uso de esos modelos de tener opiniones relativamente sensatas respecto a los problemas que empiezan los países subdesarrollados. Basta con mirar los de Krugman, basta con mirarlos para ver que todos ellos han sido, digamos, capaces de ser críticas a la dinámica del capitalismo sin perjuicio de que sus fundamentos teóricos sean neoclásicos y que sus modelos sean matemáticos. Krugman decía incluso que ¿cómo se llama? Hirschman, que creo que citó que Hirschman no era un economista porque no modelaba, y sin embargo respecto al desarrollo latinoamericano y a sus trabas y otras, sin duda dijo cosas tanto más interesantes que muchos de los economistas formados en Chicago. Entonces, el tema, digamos, que Lerner que desarrolla muy bien es el tema esto de la utopía y de las subjetividades. O sea, tener esto de las subjetividades, del tipo de sociedad que queremos, de las cosas, y de mirar cada uno de los hechos en función, digamos, de ese tipo de... Creo que tiene algo que ver con lo que Julio y Carolina
que mencionaban respecto al tema de definir el territorio. O sea, tienen que haber muchos elementos subjetivos que no tenemos formas simples de medirlos, pero que son muy importantes desde el punto de vista de cohesionar, digamos, de buscar proyectos compartidos. Y eso ha sido reemplazado, o sea, la política, que es en el fondo el debate que tenemos respecto a la sociedad que queremos tener, ha sido reemplazada por el mercado. O sea, lo que antes era una discusión política, ahora ha sido reemplazado por el mercado, y porque todos nos comportamos como si fuera obvio de que hay que comportarse de acuerdo a las reglas del mercado, porque efectivamente, si te comportas de acuerdo a esas reglas, te premias, y si las violas, te castigan. Y entonces, dice Lehner, textualmente, dice, en la memoria colectiva, mercado y políticos, la memoria colectiva funciona como un proceso de interiorización de las normas fácticas. Ella, la memoria colectiva, aprende que las llamadas leyes del mercado son normas inalterables, cuya agresión es castigada de manera automática por el mercado. Una vez internalizado que el sistema económico y el orden social están sustraídos de la decisión política, la participación de la política en la construcción del futuro carece de sentido. Entonces, el mercado reemplaza la política. Ahora, frente a esto hay también economistas, en particular, digamos, Mazzucato y su equipo en Sussex, que han sacado recién un volumen, que yo por cierto lo recomiendo, que se llama Repensando el capitalismo. Repensando el capitalismo. Y efectivamente es una mirada desde la economía o desde los economistas de cuál es el papel del Estado y por lo tanto Mazzucato, entre otras cosas, publica un libro de fácil acceso porque es un libro de divulgación que dice el Estado empresario. Y ahí lo que rescata primero es cómo incluso muchos de los artículos que hoy día vemos como expresiones maravillosas del mercado, desde el iPhone, pasando por nuestros telecomandos, etcétera, etcétera, pasando por una serie de productos medicinales, han nacido como investigaciones hechas por el Estado norteamericano en sus distintos centros de investigación, ya sea para los temas farmacéuticos o los temas de defensa, pasan después y son patentados y comercializados por empresas que saben el arte de vender y todo lo demás, pero el Estado termina simplemente mirando pasivamente que muchos de sus recursos que podrían invertirse precisamente a proyectos de riesgo, proyectos que no tienen, digamos, rentabilidades de corto plazo, se ve, digamos, menoscabado porque muchas de estas empresas a veces ni siquiera tributan lo que deberían tributar. Entonces, esta idea del Estado empresario y de papeles de este Estado, y aquí importante distinguir Estado de gobierno, nosotros normalmente pensamos que Estado es gobierno, aquí al revés. Parte de la discusión de Lehner es que precisamente no tenemos todavía una concepción del Estado-nación para entenderla y traerla a nuestras propias investigaciones en términos de qué significa el tipo de Estado, este tipo de Estado, en términos de que nuestras utopías o deseos no manifiestos aparecen. Y en ese sentido, yo lo único que puedo decir es que de haber sido impregnado, digamos, por el manifiesto comunista a una edad muy temprana y haber sido uno de los archimecanicistas en las relaciones entre estructura y agencia, de esa enfermedad me he curado. No me he curado del todo y por eso una frase que decía Clinton a sus votantes le decía, o a sus contrincantes le decía, es la economía, estúpidos. Y yo me dije finalmente, es el capitalismo, tarado. O sea que detrás, digamos, de todos estos intentos, siempre en última instancia aparece ese tipo de fantasma que hoy día se expresa en el mercado, se expresa en cuán internalizado tenemos el mercado, y así los escritos de David Harvey, que fue invitado a Chile incluso para una de sus conferencias, que ha estado en Chile, ha estado en Bolivia también, y tiene opiniones respecto a los países que ha visitado a partir de su lectura particular del marxismo, que él de manera muy explícita además reniega de aquellos que han hecho del marxismo la ideología de muchos de los partidos comunistas de Europa Central, y al revés, digamos, rescata del marxismo de partida su dialéctica
Y en la metafísica que nos ha invitado recién Ricardo, que nos ha invitado Ricardo, bueno, yo me he atrevido, digamos, a traer a este hombre que lo he estado leyendo con bastante entusiasmo a raíz, digamos, de esta provocación de tener que hacer una presentación. Y ahí, digamos, él efectivamente tiene, entre los varios libros que tiene uno que muestra cuáles son las contradicciones críticas del capitalismo. Y numera como 18 o 20. Pero la verdad es que como él no cree para nada de que el capitalismo esté ya prácticamente condenado a morir y que su muerte ya está anunciada como se suponía, él cree que tiene por lo menos tres crisis o tres contradicciones que son críticas en el sentido de que resolverlas implica resolver también la continuidad acumuladora del capitalismo, que son, primero, lo que él llama el crecimiento exponencial del capital. O sea, cualquier cosa que crece a tasa exponencial, y aquí me viene a la luz, digamos, precisamente lo que está pasando en materia de Internet, de chips, que los chips, digamos, cada X años aumentan la capacidad de memoria de manera exponencial y sigue, digamos, elevándose de manera exponencial hasta un punto que dicen ellos, este es un ingeniero que ahora es ingeniero jefe de Google, pero que en realidad es un productor de softwares y de otras cosas de las cuales ha vivido como empresario mucho tiempo, que dice que esa dinámica llevan hacia lo que él llama la singularidad, que es un punto que seguramente en la metafísica de Ricardo es equivalente al agujero negro. O sea, es un tipo de situación impredecible en términos de sus efectos. Pero esto viene como especulaciones en Harvard por un japonés, por este señor, digamos, cuyo nombre he olvidado, digamos, como muchas otras cosas, y que miran, digamos, el avance exponencial de muchos de los desarrollos en materia de ciencia y tecnología a los cuales se han hecho varias veces referencia en las presentaciones y en los cuales tanto Ricardo como Jorge Echenique han sido, digamos, muy enfáticos. El otra es la contradicción entre el capital y la naturaleza. Y ahí sí, digamos, yo creo que Ricardo ha sido extraordinariamente explícito y apasionado, y la verdad es que es un militante, digamos, de esta causa que yo tardé mucho en entenderla, y tardé incluso en entender que realmente si uno quiere criticar al capitalismo, tiene que partir por ahí, y como mi ignorancia en materias, digamos, ambientales es casi tan total como en materia de feminismo. Entonces, creo que así efectivamente ahí hay una situación crítica. Y siempre me viene a la memoria, digamos, la única tipo, digamos, que me quedó de la infección original y que es la visión de las situaciones como situaciones dialécticas, situaciones que siempre hay un elemento de conflicto que busca resolverse para generar otro elemento de conflicto una vez que ese se ha resuelto. Y esto ocurre, digamos, con las cosas ambientales. El director de Financial Times escribe, digamos, en uno de sus artículos, uno que yo siempre he citado mal, pero ahora sí me acuerdo, dice de que tenemos problemas de escasez del agua, escasez del petróleo, en fin, escaseces de diversa naturaleza, y todas esas escaseces están poniendo en cuestión el propio crecimiento. Entonces, si el crecimiento está siendo cuestionado, viene, digamos, la pelea por el reparto de lo que crece. Y entonces las peleas por distribuir lo que hay entre países y al interior de países empieza a convertirse, digamos, en un problema potencial no despreciable. Y enseguida, digamos, está lo que, a falta de otro nombre, llamado la deshumanización. Es decir, hay una serie de avances en materia de ciencia y de tecnología que, si seguimos, digamos, no las utopías, sino un historiador como Harari en su libro Homo sapiens, primero, y Homo Deus después, si seguimos, digamos, a este historiador que toma 70.000 años de vida del Homo erectus para adelante,
hasta convertirse en sapiens, lo que empieza a aparecer es una deshumanización progresiva de lo individual, o sea, de la individualidad, no en el sentido, digamos, liberal, sino de la individualidad de la condición humana. Y en ese proceso, digamos, de reemplazo primero de algunos órganos, después a la destrucción también del núcleo del cerebro, que cuyo nombre he olvidado, pero de una célula cerebral que es la que genera, digamos, todas las transmisiones, hoy día se puede también fabricar. Resulta que nos vamos aproximando con la inteligencia artificial y con la capacidad de reemplazar y producir órganos a partir, digamos, de las células y de la nanotecnología, etcétera, etcétera, nos vamos acercando hacia un lugar en que en su ¿cómo se llama? Que no es una utopía, una distopía dramática, el historiador proyecta, digamos, una situación en que un 80% de los humanos sean perfectamente inútiles desde el punto de vista de la reproducción de la economía y de la sociedad, y que esté simplemente gobernada por este pequeño núcleo que tengan el dominio, el poder, sobre todos estos elementos que han permitido, digamos. Y entonces estamos, en el caso del medio ambiente, en el caso del desarrollo de la producción, en el caso de la superación de las condiciones marginales, digamos, de buena parte de la población, frente a desafíos que además en otros lugares están siendo discutidos y planteados en términos que todavía ni siquiera nuestra imaginación los alcanza. Y entonces, si yo tengo cierto pesimismo, paradójicamente siento que el capitalismo ha sido y es todavía una, como decía Baumol, era una máquina de innovación. Es una máquina de innovación. Y por lo tanto, esa máquina de innovación, capaz de producir maravillas, tiende a autorreproducirse hasta el infinito, hasta que estas contradicciones fatales terminen, digamos, por generar conflictos de tal naturaleza que ni siquiera el poder militar o el poder persuasivo de las potencias sean capaces de frenar. Muchas gracias. Hola a todos. Yo tendría que cambiar esto después de escuchar a Sheffield. Tendría, digo, que haber cambiado este pequeño curso que hay que hacer. Oh, ¿ahí está bien? Sí, un poco más. Pero sí, ahí está, perdón, muchas gracias. Sí, cierto, dije. Pues yo tendría que haber cambiado un poco porque algunas de las cosas que digo pueden aparecer productoras, pero esto es típico de Shakespeare, ser brillante, hablar primero y molestar a los amigos. Así que no me sorprende. Hablar en nombre de los amigos de Alexander Shema es una aventura osada que ciertamente no puede cubrir la diversidad de amistades que él ha construido a lo largo de su vida. Voy a intentarlo un poco. El estupendo seminario de hoy es un reconocimiento preciso y oportunamente feliz al importante aporte intelectual de Alexander Shekman. Alexander, Alejandro, Alex, Alejo son los distintos nombres con que le llaman sus amigos. Pero desde el Instituto Nacional a la Escuela de Economía se le conoció simplemente como Shekman. Así se estableció y así lo dejaremos. Shekman trae consigo al menos dos cualidades de su identidad judía: una apertura de espíritu excepcional y un gran sentido del humor. Boliviano de nacimiento, chileno más tarde y mexicano casi todos los días. Raíces y lugares estos que han amoblado su itinerario intelectual. La hacienda a sus ojos parece seguir viva, con élites agrarias que se reproducen fuera del ámbito rural. Mantiene su preocupación, repito casi sus palabras, por la agricultura familiar y las asimetrías del poder. Lo inquieta la desigualdad de acceso a los bienes materiales e inmateriales y el difícil camino para superar las restricciones que las relaciones mercantiles suelen imponer en los territorios.
Su curiosidad, fortalecida por su formación marxista, lo llevó a estudiar esas estructuras de producción, intentar comprenderlas y mostrar su dinámica rechazando cualquier historicismo. En un mundo que suele destacar a políticos e intelectuales que se trasladan recto de certidumbre en certidumbre, Sheinbaum, por fortuna, es un hombre de dudas incesantes que generan y nutren análisis innovativos y rigurosos de los fenómenos sociales. Lo acabamos de ver. Ahora bien, estas sobresalientes cualidades no lo hacen siempre un hombre sabio. Sus amigos le hemos dicho que pasar de tequila a beber mezcal frío es un error. Sheinbaum, antes de lanzarse en la defensa del mezcal, nos responde: ustedes tienen una concepción errada del error. Y vaya si nos pasamos discutiendo un buen tiempo sobre la definición del error hasta que la sed nos obliga a rescatar el verdadero debate etílico. Amigo sólido, accesible y generosamente solidario. A veces se recoge y nos parece lejano por un tiempo. Hemos aprendido a guardar su ausencia para reanudar a su vuelta los buenos momentos que ofrece su amistad. Algunos de nosotros hemos caminado a su lado por varios años. Hemos recorrido rutas polvorientas, dialogado con campesinos pobres de muchos lugares y recibido mate y otras hierbas de sus mujeres recias y generosas. Nos sentamos ocasionalmente en mesas largas de hacendado poderoso y hemos pasado tediosas horas con burócratas ministeriales y otras más felices con técnicos dedicados y comprometidos con la gente de su tierra. La nostalgia, ya hemos envejecido un poco y nos la perdonamos, la nostalgia, digo, de tales momentos, se desliza en nuestras conversaciones y compartimos sin amargura la frustración de aquellos que no consiguieron los resultados que hubiesen querido. No hay escepticismo alguno. Sheinbaum no se amilana y persevera en el conocimiento y la explicación. No es raro encontrarlo cualquier día visitando YouTube para escuchar a Harvey, Tony Judd, Evans, entre muchos otros. Busca y descubre autores nuevos sin europeísmo ni veleidades imitativas. Siempre ha estado en América Latina junto a los agraristas que le acompañan, a veces críticamente, sin olvidar a los indígenas de la sierra, los morenos de la costa y los ladinos de los valles empobrecidos. Su paso primero por Isira, luego por FAO y CEPAL, dejó tempranamente la huella de su creatividad conceptual y teórica. Impecable profesional que acuñó nuevos conceptos de seguridad alimentaria hasta hoy vigentes, permitiendo a FAO salir de una estrecha visión productivista. Asimismo, su estudio mexicano de tipología de productores influyó decisivamente en las discusiones sobre las políticas públicas. Le permitió a muchos profesionales agrícolas de FAO conocer la dinámica socioeconómica del sector rural y en parte se puso fin a una mirada apocalíptica que suponía a mediano plazo la desaparición de las economías campesinas. Fortaleció entonces la agenda de la institución. Contribuyó además en muchos temas, al debate sobre los resultados e impactos de las reformas agrarias, al examen de las nuevas relaciones de la finca con su entorno, el papel de las instituciones, e incitó a la ampliación de los estudios incorporando la cuestión urbano-rural, el empleo rural no agrícola y otras que se desarrollarán aún más en conjunto con los colegas de RIMIS cuando deja la FAO. Soy testigo de cuán rica ayuda ha sido para jóvenes y menos jóvenes profesionales compartir las ideas de Sheinbaum. Su maestro Rafael Barahona tuvo en él un buen aprendiz y es hoy buen profesor, temeroso de la hoja blanca, de expresión oral fluida e inteligente. Además de leer sus trabajos, hay que oírlo. Esperamos no perder nuevas ocasiones. Los amigos envidiamos a este hombre que le saca provecho a la cotidianidad. Platica con facilidad y cuenta con talento e historias entretenidas. Cocinero de paellas suculentas, de quesadillas crepusculares y huevos rancheros picosos en la mañana. Orgulloso hasta la vanidad de su excelente tiramisú, se da sus tiempos y recibe con simpatía. Atento cuidador de su familia, conserva el recuerdo de sus antepasados, víctimas de una Europa cruel y desmedida. Afectuoso y preocupado de las relaciones humanas, si lo habitan horas negras, ¿quién no? No busca consuelo ni importunar a nadie. Hombre de compromiso cierto. Permítanme dejar anotado su empeño en las tareas de gobierno en los duros y difíciles tiempos de la Unidad Popular. La mayoría de nosotros mantiene vivo cada uno de esos momentos en nuestra memoria individual y colectiva.
Sheinman fue un alto responsable bajo la dirección del general Bachelet del Sistema Nacional de Distribución de Alimentos. Tarea de una dificultad mayúscula en esos tiempos, que Sheinman asumió con decisión y compromiso hasta el día mismo del golpe de Estado. Agregaría, para completar la historia de nuestro buen amigo, que Sheinman ya era un personaje público por un incidente simpático y peculiar. En efecto, aún estudiante, fue un boliviano destacado en la portada del periódico más popular de Chile, se acordarán, de Clarín. Hasta hoy, hazaña por nadie repetida, esto es, dejarse caer por miopía u otros menesteres con su auto mini en un profundo hoyo de nuestra avenida principal, la Alameda Bernardo Higgins. Es sin duda una persona de profundidades y un hombre original. Querido Sheinman, seguramente piensas que exagero en esta breve nota, pero no creo haberme sobrepasado, más bien me quedé corto. En el nombre de tus amigos, recibe nuestro afecto, simpatía y agradecimiento por tu valiosa amistad que seguirá sin duda enriqueciéndonos por muchos años más. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ya había pensado salirme del libreto, pero me voy a doblemente salir porque no puedo no decir lo que me acaba de decir Alex. Mientras Selim comentaba el incidente de la portada del Clarín, dice que el titular decía, boliviano beodo ve un hoyo y se tira pensando que es el mar. ¿Eh? No es así. Lo siento, pero no pude evitarlo. Bueno, me corresponde a mí cerrar este homenaje a nombre de los colegas y de quienes hemos hecho parte, quienes lo hemos acompañado en Remis. Él está aquí desde el 2000, yo llegué el 2010, hay quienes han venido llegando después, aquí hay varias generaciones y es parte de lo que quiero referir en esta intervención respecto de lo que ha significado Alex para todos nosotros, para una serie de generaciones que hemos ido pasando por Remis. Había preparado primero un discurso en formato más tradicional, pero en realidad fui cambiándolo varias veces durante este día, porque ha sido un día súper inspirador, creo que para todos, para mí en lo particular, sin duda. Así es que al final me quedé con una hojita con notas que creo que me va a ser más útil para, a lo mejor más desarticulado, pero más útil para decir más sinceramente lo que quisiera decir. Así que voy a partir por la parte de las formalidades, para después ir efectivamente a esta parte más, digamos, sincera. No es que las formalidades no sean sinceras, pero las quiero dejar para el inicio para después hacer la parte, digamos, más desordenada. Y partir, por lo tanto, por los agradecimientos. Agradecer primero que nada al equipo que estuvo a cargo de la organización de este seminario. Dos grupos de personas, digamos, unas que son las que estuvieron apoyando a Alejandro a definir, bueno, primero convencerse de la idea de hacer el seminario, que ya era un desafío no menor, y después a elegir conjuntamente a los amigos que invitar, a los temas que iban a tratar, y a estar disponible a esto, ¿no? A esta celebración y a este espacio de encuentro con quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria. Esos son Julio Verdegué, Eduardo Ramírez, Germán Escobar, que llevan ya varios meses trabajando en la organización de este seminario y, como les digo, con un trabajo adicional de quienes conocemos a Alex, que es empezar por convencerlo, ¿no? No solo la organización formal, sino que también la vinculada a este trabajo de tenerlo aquí sentado hoy día, haber permitido su excelente presentación. Agradecer también a todo el equipo que ha hecho parte de la organización y de que permitir que estamos hoy día aquí presentes, a Liliana Lillo, a Mariela Ramírez, a Caroline Stevens, a Camila González, a Juan Méndez, a Joaquín Guzmán, a Ivette Rappaport, a Jenny Carballo, a Francisca Cuevas, al equipo de Factor Estratégico que nos ha apoyado en comunicaciones. Como verán, un conjunto amplio de gente que ha estado, créanme que durante varios meses muy pendientes de este evento. Ustedes podrán haberlo visto en nuestra página web, en nuestras plataformas. Ha sido un evento que nos ha tenido muy ocupados durante muchos meses porque sentíamos que aquí nos jugábamos, y aquí ya voy un poco a lo que me interesaba comentar con ustedes, parte importante de este hito de la celebración de los 30 años de Remis, en el reconocimiento de alguien que ha sido fundamental en estos 30 años, ¿no? Que es Alex. Cuando decidimos un poco el calendario de lo que eran los 30 años,
hay, no sé, 2 o 3 cosas que pensamos como centrales. Una de ellas fue invitar a una serie de amigos y colegas con los que trabajamos hace bastante tiempo a sumarse como investigadores asociados a RIMIS, varios de los cuales están aquí hoy día y nos acompañan. Y la otra fue hacer esta distinción especial a Alex y invitarlo un poco a esta nominación, ¿no?, de investigador emérito. Discutíamos un poco qué era esto de mérito, fue una decisión que tomamos en conjunto en el comité directivo, el comité de gestión de RIMIS, se lo propusimos después al Consejo Internacional, que bueno, lo avaló y lo felicitó. Y bueno, pensaba un poco esta reflexión en términos de comentarles por qué habíamos hecho esta nominación, designación, es nuestro primer investigador emérito por lo demás. Y en realidad pienso ahora que tuve el privilegio de estar sentada aquí mientras él hacía su intervención, que las caras de admiración y de cariño con que todos ustedes lo miraban hablan por sí solas, ¿no? No sé si tiene mucho sentido que yo o nadie les diga, bueno, ¿por qué se merece ser un emérito de RIMIS? Así, ojalá a mí algún día alguien me mire como todos ustedes lo miraban a él cuando intervenía, de verdad, porque era, o sea, se notaba, insisto, admiración y cariño, yo creo que es lo mejor lo define, ¿no? Que a pesar de eso, ¿no? A lo mejor uno podría evitárselo, pero aquí yo noté varias palabras que yo creo que reflejan bien el porqué de esta invitación o de este acuerdo tan unánime entre nosotros de hacerle esta invitación a ser emérito. Bueno, aquí lo hemos compartido, Alex tiene una sabiduría y una lucidez intelectual a toda prueba. Él siempre dice que es poco lúcido en términos de que olvida cosas, que no recuerda nombres, se escuda un poco, se excusa todo el tiempo de sus problemas de memoria, que, bueno, de hecho aquí lo vimos que no fueron ciertas, pero más allá de eso, yo de verdad creo que, bueno, o sea, en el fondo, más allá del día a día de sus conversaciones, son un agrado, son un placer, todos hemos sido testigos privilegiados de largas conversaciones con él. Yo soy vecina de Alex, cada tanto lo he tenido que llevar a su casa, y desde que llegamos hasta que se baja del auto pasa un rato porque estamos en la mitad de una historia que no vamos a interrumpir por llegar. Y todas historias que, bueno, que todos sabemos, ¿no?, que son más allá de lo anecdóticas y lo interesantes de una contribución permanente, yo siempre aprendo con él. Cada vez que uno habla con Alex, aprende y aprende. Un sibarita, un gourmet, también me ha tocado comer con él, privilegiadamente en Lima, además, donde siempre se come bien, con Alex mejor todavía, y así también en otros lugares. Pero por sobre todo, más allá de las condiciones intelectuales y otras que podamos destacar, yo quisiera relevar fundamentalmente su calidad humana. A mí Alex me parece una persona de una generosidad con todos nosotros y de una calidad humana única y admirable. Por eso decía que lo que yo veía aquí eran rostros de admiración, pero también de mucho cariño. Uno no siempre se topa con gente con esa disposición de entrega, de compromiso, de entrega, en una institución que está cada vez más llena de personas más jóvenes, que en el fondo tienen todo para aprender, y Alex tiene paciencia, disposición y una calidad y un compromiso con su trabajo y con todos nosotros, que a mí de verdad me parece bueno, digno sobre todo como decíamos, en el fondo hay veces que toda esta capacidad intelectual se vuelve en soberbia, y en Alex nada de eso ocurre, y lo que hay es pura entrega y compromiso que yo de verdad quisiera, bueno, agradecer por los años que me ha tocado acompañarlo. Valores y principios que encarna, yo creo, muy bien lo que como RIMIS queremos, ¿no? Queremos transmitir y queremos ser, O sea, en ese sentido él es una muy buena escuela para todos nosotros. Aquí lo decía él en su presentación y lo hemos ido escuchando a lo largo del día. Alex tiene una opción política, y no me refiero a política partidista, sino a política ideológica, sustantiva, de contenido, muy clara, y yo creo que nos refleja y nos ilumina a muchos, ¿no? En términos de esto de que no hacemos lo que hacemos por llenar nuestro ego o nuestro interés individual, sino que porque tenemos un compromiso de cambio, de transformación social, de lucha contra las desigualdades, y Alex refleja muy bien eso, y yo creo que muchos nos sentimos muy representados en eso, y en ese sentido también es para mí, para las generaciones que vienen después en RIMIS, una escuela, bueno, por la suma de cosas que he ido diciendo, pero también por esta vocación de transformación y de cambio que siempre ha estado presente en él y que siempre hemos visto. Así que bueno, para mí es un privilegio poder hacer este homenaje a nombre de RIMIS y a nuestros colegas. El seminario, a mi juicio, ha sido un súper buen espacio de diálogo, de debate. En general uno está en distintos encuentros de este tipo y no siempre aprende. Yo hoy día he aprendido un montón. Hemos tenido varios en el fondo de nuestra
formas de ser y de hacer se reflejan en lo que hoy día hicimos, esto de conversar con otros, de invitar a nuestros socios, de trabajar con nuestros aliados, del diálogo, de la escucha y del debate intelectual de buen nivel y generoso. Generoso en términos de ir construyendo juntos propuestas y miradas de la realidad. Generosos también con la trayectoria de Alex y con lo que ella ha significado para RIMIS y para el desarrollo rural latinoamericano. Y finalmente, un privilegio también hacer este homenaje, por lo que ya varias veces he dicho, pero quiero cerrar un poco con ello, por lo que representa este momento, este seminario, y Alex particularmente, en términos del cambio generacional y de la renovación que ha ido realizando RIMIS y que le permite, no sé si vida, ojalá para 30 años más, pero al menos en el fondo de ir cambiando y evolucionando en términos de hacerse cargo de los nuevos fenómenos, procesos, transformaciones sociales, de manera muy vigente, ¿no? Hoy día hemos visto muy bien cómo ha ido evolucionando temáticamente RIMIS. Alex ha sido muy, en el fondo, iluminador de esos cambios en la trayectoria institucional. Hoy día tenemos una forma nueva de organizarnos, de hacer las cosas, un conjunto nuevo de personas que todavía se sientan en la mitad de atrás del seminario, no en la parte de adelante, pero que progresivamente se han ido incorporando y que en el fondo ojalá podamos ir rompiendo la distancia, ¿no? La distancia entre un equipo inicial, fundador de RIMIS y lo que es hoy día las nuevas generaciones que están ahí. Y en esos términos, y para terminar ya esta intervención, decir, y lo digo muy sinceramente, yo creo que Alex representa muy bien esa bisagra, ¿no? Esa posibilidad de diálogo entre dos generaciones y dos momentos distintos en la historia institucional de RIMIS, porque para los más jóvenes, como un poco por todo esto que les comentaba inicialmente, es alguien muy digno de admiración y de aprendizaje, y hay mucha escuela ahí, y por lo tanto hay mucho que reconocer en términos de esta trayectoria, que yo creo que está lejos de generar esta sensación de, bueno, esta es otra generación que viene a renovar y a cambiar, sino que viene, sí, a renovar y a cambiar, pero a aprender y a seguir un poco con este legado que también representa de transformación y de compromiso con procesos sostenidos de cambio para América Latina. Así que bueno, no quiero seguir aburriéndolos, pero sí quisiera, a nombre de todos quienes hacemos parte de RIMIS, en la lógica de este homenaje, de todos quienes nos han acompañado hoy día, de nuestros comentaristas, invitados, varios de los cuales panelistas que viajaron desde lejos, además de agradecerles también, agradecer fundamentalmente a Alex y hacerle a nombre de todos nosotros un pequeño regalito que le tenemos por aquí. Sí, ¿no? Lo tenemos por aquí. ¿Qué? ¿Estaba bien abajo? No, representa la comunidad de aprendizaje que queremos mantener con él. Y ahora, con el perdón de los que ya lo han visto más de alguna vez, vamos a cerrar el seminario presentando nuestro video de los 30 años de historia institucional para dejarlos con un pequeño homenaje también a RIMIS. Lo siento, Carolina.
RIMIS es desde sus comienzos, hace ya 30 años, esencialmente una red de articulación y de generación de conocimientos para el desarrollo de los territorios rurales de América Latina. La historia de RIMIS tiene que ver con el momento en que pasaba América Latina en los años 80. En los años 80 todo el mundo hablaba de revolución verde, que verde no era, ¿eh? Y era sustancialmente una forma de aproximarse a la agricultura muy sectorialista. En esa época veíamos claramente al campo como productor de comida. Había claramente una dicotomía, un sector comercial y un sector de pequeños productores que básicamente subsistía y abastecía algunos de los mercados locales. Las zonas rurales en América Latina siempre han presentado rezagos. No logran competir con ciudades, con lugares donde un mismo inversión pública genera un beneficio en mucha más gente. Muchas personas en muchos países compartíamos la idea de que había que responder, de que lo que estaba pasando no era bueno y que había que actuar. RIMIS nace el año 86 en Paipa, Colombia. Y era la oportunidad de juntar gente que trabajaba en metodología de investigación en sistemas de producción. En ese tiempo la discusión era cómo potenciar la agricultura familiar campesina, los pequeños agricultores de América Latina, y la pregunta central era cómo generamos tecnología y de esa manera mejorar su productividad y de esa manera sus ingresos. Y pronto fuimos ampliando el concepto de sistemas hacia la jerarquía que implican los sistemas. Pero en nuestro trabajo nos vamos dando cuenta de las enormes transformaciones que sufre la sociedad rural. RIMIS fue muy pionero en su momento en comprender que no toda la actividad que desarrollan las personas en el campo está vinculada con la agricultura y que el empleo rural no agrícola es una fuente importante de ingresos. Y RIMIS es parte de este descubrimiento junto con muchos otros, y como es parte de este descubrimiento es que llegamos a esta idea de que se necesita un enfoque más territorial que agropecuario. Lo que me llamó la atención de RIMIS, la primera vez que me metí en la página web de RIMIS, fue 2 palabras: enfoque territorial. El territorio es fundamentalmente un conjunto de relaciones sociales entre ciudadanos, comunidades y quienes tienen identidad alrededor de ello. No es una geografía, no es un lugar, es sobre todo la sociedad que ahí existe, ¿no? Y la cultura que crea, la economía que crea, las relaciones sociales que crean, la capacidad de cooperación o de conflicto. Ellos tienen que decidir qué quieren hacer con su territorio y tienen que decidir cómo lo quieren hacer. El mundo no es blanco-negro y no es muy homogéneo. Pensábamos que era más homogéneo antes de RIMIS. Y lo que ha logrado hacer es poner la luz o el mapa en decir por qué los que crecieron y por qué los que estaban al lado. A veces cruzando un camino del otro lado no crecieron tanto. En las zonas rurales dependo de mi territorio para la supervivencia. Es ahí donde van confluyendo las riquezas de este patrimonio biocultural, pero también las enormes desigualdades que todavía lo vemos en América Latina. Lo que queremos es ser capaces de mejorar las condiciones de vida de los pobres rurales de América Latina. Esa es nuestra gran meta. Manuel Chiriboga fue una persona fundamental en la historia de RIMIS. Él provocó una pequeña revolución dentro de nosotros cuando un día dice: no se trata de hacer buenos proyectos, se trata de cambiar la realidad. Y eso fue algo muy importante. Porque en realidad la investigación no académica, como la de RIMIS, aplicada al desarrollo, aplicada a reducir pobreza, a transformar sociedades, tiene que tener de alguna forma un impacto en la realidad. Y no hay impacto en la realidad si no se cambian o se mejoran las políticas. La investigación para RIMIS es un aspecto fundamental de su agenda de trabajo. Nosotros estamos involucrados con procesos de cambio, con transformaciones, pero basadas en evidencia. RIMIS formula sus intervenciones a partir de preguntas de investigación y una investigación que vincule a las comunidades rurales como actores que también se formulan preguntas y que participan de la identificación y la construcción de las respuestas. Mira, en nuestros primeros años RIMIS tenía la
mi juicio, mirada un poco naif, que bastaba con investigar bien y que los ministros, las autoridades de gobierno iban a iluminarse con los resultados de la investigación y generar cambios de política. Y lo que nos fuimos dando cuenta con la experiencia era que eso no ocurría. Y ahí fue cuando empezamos a innovar y buscar mecanismos distintos de acercarnos a los procesos de toma de decisiones. RIMIS tiene todos los resultados de la investigación y los brinda a que esos tomadores o decisores tomen esas decisiones en base a la información real, neutral, internacional y con una profundidad de 3 décadas. RIMISP ha construido una capacidad de servir como una suerte de bisagra entre el mundo técnico y entre el mundo político. Un actor como RIMISP puede ser un promotor, si se quiere, un agente, un motivador de la construcción de los modelos de desarrollo. RIMIS yo creo que ha hecho varias aportaciones a la forma como hoy día se piensa y se hacen las políticas públicas de lo rural. La diversificación de la economía, el empleo rural no agrícola, la integración de las cadenas alimentarias a mercados globalizados. Todos esos son conceptos que hoy día están en el corazón de las políticas rurales y a muchos de ellos RIMISP ha hecho una contribución muy decisiva. Nosotros no creemos en el asistencialismo, creemos que las personas son las principales fuentes de cambio, y que las personas están llenas de potencialidades y oportunidades, así como los territorios. Y esto se logra a través de la incidencia política, especialmente políticas públicas. Lo que ahora se plantea como un desarrollo territorial es una cosa mucho más participativa, que involucra a los actores directamente, pero que conecta esas experiencias entre las distintas partes de Latinoamérica. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos siempre en los distintos países con organizaciones y con amigos a estas alturas. Sí, somos 50 personas en 4 oficinas, pero sobre todo somos una red de socios. La E de RIMIS viene de la red, nació como una red. Y esa creo que es una de las grandes virtudes de RIMIS. No solamente porque tenemos socios de altísima calidad en los países, sino porque hemos tenido la capacidad de irlos renovando. Hoy en día hay centros de investigación, universidades, gobiernos en sus distintos niveles, comunidades campesinas, empresas. Yo creo que la historia ha sido la construcción de ese colectivo, de esa forma de trabajo conjunta, de esas confianzas, de esas relaciones, de esas ideas compartidas. RIMIS ha definido desde sus inicios, diría yo, una relación más bien de colaboración y de sociedades estratégicas con sus donantes, más que de donante-donatario. Ha sido una relación muy dinámica, muy grata, muy horizontal, muy de amigos. Los donantes, creo yo, valoran mucho de nosotros en nuestra capacidad de llegar y de promover procesos de diálogo, de llegar a los gobiernos, y fundamentalmente nos ven como un aliado importante en términos de esta capacidad de articular redes, de generar alianzas. IDRC pensaba que conectar gente, conectar investigadores era uno de los temas centrales. Y RIMISP ofrecía una oportunidad de bajar eso a tierra en América Latina. Somos 2 instituciones que desde nichos muy específicos compartimos una visión del desarrollo rural y compartimos muchos de los métodos y de los instrumentos que tenemos para tratar de empujar esa visión. Cuando esto se creó como un proyecto de 3 años y lo hemos multiplicado por 10. Yo creo que todos quienes trabajamos en RIMIS estamos súper orgullosos de lo que hemos logrado en estos 30 años, de todas las contribuciones que hemos hecho a las sociedades rurales de América Latina, y estamos también, creo, todos muy convencidos de que tenemos mucho por seguir aportando. Hay una demanda global por crecimiento con equidad, con inclusión social. Hoy día una parte importante de los productores, incluso pequeños productores de América Latina, participan de los mercados globales. Tienen teléfono celular, tienen acceso a internet, están en otras dinámicas, tienen otras preguntas, otros desafíos por delante. Yo quisiera desearle a RIMISP en sus 30 años que sigan trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma alegría de siempre, con la misma pasión, con la manera como ven a la región de América Latina. Es una región con gente apasionada y necesita instituciones igualmente apasionadas. Así que feliz cumpleaños, RIMISP. Mi deseo para RIMISP sería desearles que mantengan la dinámica, la creatividad, la capacidad de atraer gente buena. RIMISP tiene que jugar ese rol de ser el visionario de cómo vamos a continuar en América Latina en las próximas décadas.
Yo veo o quiero ver a Rimis como un referente en América Latina para el desarrollo rural sostenible. Buscan que haya menos pobreza, busca que haya menos desigualdad, busca que haya suficiente conocimiento para tomar decisiones de política que favorezcan a la mayoría. Seamos creativos, seamos innovadores para seguir poniendo temas en la agenda y para comprometernos a fondo en el cambio social de lo que son territorios latinoamericanos. El otro desafío es llenar esto de jóvenes, que sean ellos los que tomen las banderas que tiene Remis y vayan orientando y empujando nuevas ideas, nuevos métodos de trabajo, nuevos métodos de investigación. Ya hay otra generación que ojalá le saque otros 30 años de buenas ideas, 30 años de transformación social, pero sobre todo 30 años de trabajo latinoamericano con todos nuestros socios. Estamos orgullosos de cumplir 30 años. Tenemos la energía, el equipo, la convicción y las ganas de poder seguir aportando 30 años más. Hemos llegado. Hemos llegado al término de este seminario. Queremos agradecer a todos su participación y asistencia y ahora los invitamos a compartir un vino de honor. Muchas gracias.